tal? Bienvenidas y bienvenidos a nuestro programa semanal para inspirar a todas las mujeres que vean que se puede lograr, que son los jueves de Mujeres Exitosas. Quiero darle la más cordial bienvenida a mi querida Ale Marroquín. ¿Cómo estás? Muy bien, sí, muchas gracias. Como siempre, emocionada de tener estos programas, de sorprendernos con tantas mujeres que nos inspiran y dedicarle tiempo a este tema de aprender, sobre todo de otras mujeres. Y por eso te quiero proponer un reto para esta semana, que tiene que ver justo con el tiempo, cómo valorarlo y aprovechar el tiempo que tenemos para que nos sume. ¿Qué opinas? Pues a mí me encanta. Creo que aprovechar y valorar el tiempo es no permitir que se te escape. El tiempo es lo único que tenemos y nosotros y nosotras podemos decidir qué hacer con él, construir o de plano tirarlo a la basura y el tiempo no regresa. ¿Qué tips podemos darles el día de hoy, Ale, para que de verdad le den la importancia que tiene el tiempo para que no lo malgasten? Yo creo que vale la pena para estas personas que batallan en que no les da la vida, en que se les acumula miles de actividades, pues de plano ponerse orden en un calendario, sí, y poner de 10 a 10 y media voy a tomarme este tiempo para hacer algo como si fuera una práctica obligada y aprovecharlo y desconectar todo lo demás, o sea, quitarse teléfonos o llamadas, distracciones para realmente vivir ese espacio que le estás dedicando a generar algo que tú quieras hacer. De otra forma, lo vamos pateando y vamos diciendo luego, 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 y ya no me dio la vida otra vez, otro día más en que no lo asigné. A mí me ha servido eso por ejemplo, cuando quiero integrar prácticas de meditación, pues obligadamente digo de 6 a 6 y media de la mañana, porque si no, te vas ocupando entre otras cosas. Totalmente de acuerdo. Y yo creo que el concentrarte va a hacer que aproveches mucho tu tiempo. El dicho este de que el tiempo es oro tiene toda la razón del mundo y una puede decidir qué hacer con él. Y fíjate que yo el día de hoy estoy muy contenta de que tenemos a una mujer exitosa que conocemos, que admiramos, que queremos, que es Margarita Zavala. Creo que ella ha aprovechado mucho su tiempo y siempre con una sonrisa y con muchas ganas de sacarle todo el jugo posible. Ella es una abogada por la Escuela Libre de Derecho. Ella es política, casada, con 3 hijos. Fue legisladora en los ámbitos local y federal. Como maestra de Derecho, ha formado a más de 25 generaciones de jóvenes a través de sus clases de Derecho en una preparatoria y es también maestra por oposición de la Escuela Libre de Derecho en la materia de Historia del Derecho en México. En su labor partidista abrió el camino para que más mexicanas pudieran participar en la política y fue una pieza clave en la creación del Instituto Nacional de las Mujeres. Como esposa del presidente de la República, Felipe Calderón, trabajó particularmente en la prevención de adicciones, ayuda en desastres naturales, así como en la prevención de niños y niñas migrantes no acompañados y en protocolos en caso de violencia. Primera candidata independiente a la presidencia de la República, fue fundadora de la Asociación Libertad y Responsabilidad Democrática, encabezó los trabajos de México Libre, que cumplió todos los requisitos legales para ser reconocido como partido político en México, que le negaron el registro por ser oposición. Margarita fue diputada federal por mayoría relativa por el periodo 2021-2024, en donde fue vicecoordinadora en temas sociales del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional. Participó especialmente en la defensa de la independencia del Poder Judicial, votando en contra de la reforma del Poder Judicial. Actualmente es diputada por mayoría al ganar la reelección el pasado 2 de junio y pertenece a las comisiones de Defensa Nacional, Justicia, Presupuesto y Cuenta Pública. Vamos a ver un video que tiene pues los programas que preparamos con tanta pasión y tanto amor cada día de la semana para poder impactar tu crecimiento personal y profesional. Y regresando, le damos la bienvenida a nuestra mujer exitosa de esta semana, Margarita Zavala.
Bueno, pues aquí ya listas para darle la bienvenida a nuestra mujer exitosa de esta semana, Margarita Zavala, y le voy a pedir a Ale, dale la bienvenida a nuestra amiga, compañera que tanto queremos y admiramos. Por supuesto. Margarita, bienvenida a este programa Mujeres Exitosas. Aquí en Retos Femeninos estamos felices de tenerte. Al contrario, muchas gracias, Ale, Silvia. Pues bueno, también las conozco y a su liderazgo, desde luego, y muchas gracias por compartir su liderazgo, pues conmigo, muchas gracias y encanta de platicar con ustedes y con su público. Y además saber que vas a inspirar a muchas mujeres, como cada jueves lo hacemos aquí en Retos Femeninos TV, para que entiendan que todas pueden lograrlo, si se lo proponen, si se preparan. Entonces, bueno, vamos a comenzar de cuando eras chiquita. En tu familia, quién te inspira, has sido una gran líder y eso no se da de a gratis. De pequeñita, ¿en qué soñabas? ¿Cómo te veías cuando crecieras? ¿Quién te inspira? Platícanos un poquito. Bueno, para empezar, te diría que yo soy la quinta de siete. Entonces, este sentido de comunidad y de colectividad y de que tenemos que ir juntos y que tienes que mirar al otro y que tienes que compartir las cosas. Ahora sí que la función social de la propiedad la aprendí inmediatamente, nada más por el hecho de nacer. Pues desde luego te da una idea muy clara de lo que es la vida o de lo que puede ser la vida. Y luego tengo unos papás, mi papá y mi mamá son abogados. Mi mamá ahorita, que vive todavía afortunadamente, tiene 95 años. El otro día fui al aeropuerto a dejarla porque viajaba a visitar a mi hermana que estaba en San Luis, Potosí. Entonces, pues es ahora sí como decimos, una chavita metida en en un cuerpo de una persona mayor. Y mi mamá fue abogada, es abogada, estudió en la Libre Derecho y llegó a ser como la única en los 5 años de carrera de todos. Entonces, y mi papá abogado, maestro, litigante, y yo soy la única, para que vean que nos educaron muy bien, cada quien en su rollo, cada quien en su propia vocación, soy la única de los 7 que soy abogada. Y a mí fíjate que me enseñaron, y lo he dicho varias veces, que pues amar y servir a México era como respirar. Eso era parte natural de cualquier planteamiento de lo que hiciéramos. Yo participé en movimientos como el de guías scouts, de puras guías, en donde había una enorme búsqueda del servicio. También en mi propia escuela, La Asunción, es una escuela que desde chiquitos nos empiezan a enseñar a servir y bueno, y eso con todo lo que aprendí de mi mamá y de mi papá, pues es enorme, ¿no? Y, y así fue mi infancia. También mi infancia fue bien divertida, ¿eh? Porque pues, la quinta de siete comprenderán que eso es fundamental, pero además, pues era una familia deportista, nos encanta el americano. Ahorita que estará pasando esta entrevista, pues están los playoffs y las finales de conferencia, etcétera. Entonces, me gustó siempre el fútbol americano, mis hermanos jugaban, me gustaba la gimnasia y promovía mucho mi mamá y mi papá un deporte, la cultura también y la música. En eso fui un desastre, en la música un desastre, pero que le intenté, le intenté. Le intenté a guitarra, le intenté a piano y a flauta, porque en nuestra época nos ponían a tocar flauta a todos los chiquitos de todas las primarias. Era el único instrumento que veíamos. Entonces, en ninguno le atiné, pero bueno, sí, el aprecio musical y por la cultura es enorme. Y todas mis vacaciones durante la infancia se dieron en CEU, en Ciudad Universitaria. Por eso yo soy de la Libre Derecho, pero quiero tanto a la UNAM, a la universidad, porque no solo porque mi papá es de ahí, sino porque ahí pasábamos las vacaciones y todas las semanas de julio y agosto. Entonces, el Goya era para Margarita, cuéntame, porque me da curiosidad ahorita que compartes que fuiste la única abogada en tu familia teniendo papás que habían tenido esa profesión. Cuando te toca decidir cómo escoger, qué estudiar y a qué dedicarte, ¿cómo lo decides? Porque lo viste y te gustó, te costó trabajo escoger la carrera.
¿Pensaste que eras la única que lo podía seguir manteniendo esa herencia en tu familia? ¿Cómo fue ese proceso? Porque muchas tenemos esta duda de que si escogimos la carrera porque ya sabíamos qué nos queríamos dedicar o porque era lo que tocaba o porque ni siquiera sabíamos a qué nos íbamos a dedicar. ¿Para ti cómo fue? No, no, yo estaba muy decidida, en primer lugar, porque creo que yo tenía una marcada vocación de abogada. Alguna vez le dije a mis alumnos de broma que había estudiado Derecho por exclusión de matemáticas, y entonces, pero bueno, y no me iba mal, nada más que pues las matemáticas no me encantaban, y yo tenía una marcada vocación en términos de humanistas, en términos sociales, de servicio, y creo que era derecho muy claro. A lo mejor dudé un poquito en medicina, pero fui como claramente, yo creo que desde secundaria derecho. Y la política también. A mí me marcó mucho todo el movimiento de Solidarność en tercero secundaria, de Lech Walesa y de la lucha democrática. Luego me presentaron mis papás a Don Luis. Entonces, fueron opciones que fueron muy acompañadas. Derecho, política y obviamente, porque por la política en México más en la lucha democrática, y yo soy esa generación de la transición democrática, pues venía el derecho como el mejor instrumento. Y a la fecha soy una gran promotora de mi carrera, pero sigo diciendo que es la mejor carrera, que debería todo el mundo estudiar derecho y luego lo que quisieran. Bueno, así, en eso siempre he estado como muy clara. Claro que influían mucho mis papás, pero por las sobremesas y por los temas que manejábamos, pero no más, ¿eh? No fue algo de que me toca, porque además, dentro de las cosas favorables en el tema de mujeres, digo, si es que se puede decir eso es favorable, como que había mucha preocupación que estudiaran los hombres. Mi mamá no era nada machista, ni mucho menos, y menos preocupación de las mujeres. Entonces, como que tenías menos presión de estudiar lo de tu papá. Yo creo, de las cosas buenas nos hicieron más libres en ese sentido, en escoger qué tocaba, ¿no? Y entonces, bueno, me tocó, y digo, estudié Derecho muy segura. Luego, cuando entré a la Libre Derecho, llegué y me acuerdo que vimos Hecho y Acto Jurídico y me la dio un maestrazo, Miguel Alessio Robles, que luego fue un extraordinario colaborador de Felipe y que había estado también incluso en su examen profesional. Terminó la clase y dije, claro, esta era mi carrera. O sea, no, recuerdo el momento de satisfacción de decir, decidí muy bien, estoy en el lugar que yo deseaba enormemente. O sea, me acuerdo ese momento, hasta el lugar en la silla en la que estaba, de, de, en la que comprendí que mi carrera era exactamente la que yo quería. Entonces, no todo el Fíjate, mundo tiene una marcada vocación de eso, la verdad. No todo el mundo fue descubriendo, mucha gente descubre su carrera con el tiempo, va decidiendo. La mía fue clarísima. Y bueno, tampoco pretendo que todo el mundo la tenga clara. Y de mis hijos, pues tengo dos artistas y un abogado. Entonces, oye, fíjate qué padre, porque esa sonrisa que se pinta en tu cara es la que deberían de ver todas las que nos están escuchando, que cuando uno está en lo que le apasiona, híjole, no es un trabajo, es un placer desarrollar el trabajo y yo creo que tú lo has demostrado, porque mira que has aguantado vara en muchas ocasiones y sin embargo siempre has seguido adelante. Platícanos cómo arranca tu carrera ya profesional. ¿Qué empiezas a hacer? ¿Alguna vez te imaginaste llegar a ser la primera dama? O sea, ¿cómo va todo este caminito que uno va entre construyéndolo y que luego obviamente también la vida, por todo lo que uno va haciendo, te lo va poniendo enfrente? Cuéntanos. bueno, desde luego, yo, por ejemplo, la carrera de Derecho, me encanta ser abogada, pero pues lo que marca en mí fue la política. Yo entré en prepa a los 16 años, segundo de prepa, terminado segundo de prepa, al PAN. Era el partido político de oposición. Yo entré a la oposición. Ahí sí, por ejemplo, entre que mi mamá la vi bravísima enfrentarse al gobierno. eh, Me acuerdo, fíjate, ahorita que me viene una imagen de mi mamá escribiendo un cartel, en una cartulina. Ella fue maestra mía de ciencias sociales y en secundaria de derecho en sexto de prepa, la maestra de toda la vida.
y iba escribiendo con su letra bonita, la verdad, este, contra la subida de precios del azúcar. Era la época de López Portillo y yo estaba en primaria. Y yo vi que estaba en la noche, me desperté y la vi haciendo cartelones. Y yo, ¿a dónde vas? Es que mañana voy al Zócalo a reclamar. Me pareció como, claro que no lo conté en la escuela, ¿no? Pues, ¿qué se hizo? Y entonces, pero me quedé con esa imagen de mi mamá protestando y de por qué subían los precios y demás. Entonces, la política, pues ahí me di cuenta de cómo las decisiones en la política tenían que ver con la vida de todos. También, por ejemplo, pues nos tocó López Portillo y bueno, hubo devaluaciones, etcétera, nacionalizaciones y me daba cuenta de que mis papás sin dinero en el banco, sin dólares, pero te das cuenta que una decisión tiene que ver con la vida de todos y el servicio mismo. Entonces yo ahí como que me prendí un poco a la política. Y luego mi papá, que es era litigante, pues el litigante siempre está de algún modo como con ¿no? Diciéndole al gobierno, ¿no? Juzga, defendiendo de actos del gobierno, etcétera, ¿no? Entonces yo traía ahí una cosa marcada ahí en la oposición. También soy sobrina de Salvador Nava Martínez, primo de mi mamá, primo de mi mamá, tío de mi mamá, perdón, que lo adoraba. Y entonces en prepa yo gané unos concursos de oratorio. Mi papá de regreso me dijo, yo creo que ya no tienes que hablar sino actuar. Me impresionó mucho. Y entonces me dijo, piensa en qué vas a hacer. Y entonces luego me comentó, ya hay un curso que ahí tiene el PAN. Es un partido político de oposición, el que te hemos contado de Luisa Álvarez, así. Y entonces ya me fui, me llevó, me acuerdo, me dejó en Insurgentes de Ángel Urraza. Me dijo, te vas caminando y preguntas por la cocina económica tal. No preguntes por el pan porque nadie lo conoce. Y ya pues, me fui caminando y ya entonces ya me iba en camión. Bajaba de Cierto Los Leones, todo Insurgentes, y luego caminaba hasta López Cotilla, Ángel Urraza. Y así aprendí a entrar al PAN, éramos poco, ahí conocí a Felipe y pues éramos una oposición. Yo por mucho tiempo me imaginé, o sea, estuve en la política, pero no me imaginaba que el PAN por fuerza iba a entrar a la presidencia de la República. La veía será ahora por la edad, entre que lo ves tan lejos que pues dices a 10 años no me importa que no sea, ni a 20, ¿no? Entonces aprendí, tuve unas referencias políticas impresionantes. Me tocó con Pablo Emilio Madero, que me quiso mucho, pero ya cercano, Luisa Álvarez, Carlos Castillo Peraza, María Elena Álvarez, pues fueron para mí puntos de referencia en la lucha democrática, en donde no había manera que me saliera de la política ni de la lucha democrática. Y bueno, pues ahí también conocí a Felipe y muchas de las cosas en el matrimonio incluso las decidimos. No, no puede ser noviembre porque es la asamblea extraordinaria, va a tener que ser enero, no puede ser marzo porque es la elección de jefe nacional, queremos que ganara Carlos, y entonces fue enero. Entonces, ese tipo de cosas lo aprendí, lo fue haciendo. México fue el centro de mi vida siempre y lo recomiendo enormemente. Que sea Oye, Margarita, qué padre y qué buena forma de contarlo, porque me estoy imaginando tú caminando por las calles de Insurgentes y llegando a este lugar y descubrir eso que, como bien dice Silvia, se te ve en la sonrisa en la cara de lo apasionada que estás en el tema. Sin embargo, aunque haya sido para ti pues algo lindo, sabemos que en ocasiones como mujeres tenemos muchos obstáculos, muchos retos, que es simplemente por el hecho que aunque esté cambiando hoy, simplemente por el hecho de ser mujer puede ser complejo. ¿Qué fue lo más difícil a lo que te enfrentaste en tu carrera profesional? ¿Cómo lo enfrentaste y cómo saliste adelante de ese reto? Mira, la pregunta sí es bien importante que nos planteemos esas cosas, porque es cierto, se oyen bastante cursi, los obstáculos se los pone uno, no es cierto, ¿eh? Hay veces que los obstáculos se los ponen los demás, la sociedad. este, yo he visto carreras políticas impresionantes que solo la pudo haber hecho un hombre, ¿no? La carrera política de las mujeres es más larga, es más.
tiene más obstáculos, es más rigurosa. Eso nos ha hecho también mejores, eso sí, como que te ha obligado a estudiar más, a defenderte más, y al mismo tiempo aportar un liderazgo que es distinto, que es bastante horizontal y que me gusta mucho. Pero no, no era fácil, no era fácil. Aunque tuve, por ejemplo, Carlos Castillo cuando me dijo, quiero que vayas a un programa de televisión en 1994 y me sorprendió muchísimo porque normalmente mandaban a hombres. Y entonces dije, hablo y me dicen, no, es de puras mujeres. Entonces, y que iba yo, de todos modos estaba yo bien joven, tenía 28 años, una cosa así. Y entonces de repente pusieron ya hombres. Entonces le avisé a Carlos, oye, ya no va a ser de puras mujeres. Me dijo, pues ¿y a mí qué me importa? Vas tú. Y a mí esa apuesta me ayudó muchísimo, ¿no? Entonces fui a ese programa que era justamente después de las elecciones y me ayudó muchísimo a generar mucha confianza. Luego, hay otros obstáculos, si se te exige mucho más. Voy a tocar un tema. Yo toda mi vida he estado en el PAN, en la política, y yo había buscado la presidencia de la República. Mi trabajo había sido sobre todo a nivel federal y nacional. Había aprendido mucho en el tema de Felipe. Es cierto que estaba Hillary Clinton y eso también te ayudaba como punto de referencia. Había siempre marcado sin tonterías, pero siempre he marcado mi propio camino, muy respetuoso, por supuesto, del camino de Felipe y de apoyarlo, etcétera, porque pues, el más grande honor en términos cívicos que hemos tenido y patrióticos es que una miembro de la familia sea presidenta de la República, o sea, y que Felipe haya sido pues presidente, no solo por el cariño que le tengo, sino también porque es un gran honor en términos cívicos y patrióticos. Pero yo aún así había hecho mi propio camino en la política. Entonces, cuando busqué la presidencia, sí me impresionó la facilidad con la que primero no me dejaron ser diputada y sí comprendí que solo por ser mujer me estaban dejando no de ser diputada y que era por ser la esposa de... A Felipe nunca le hubiera pasado por ser mi esposo, en cambio a mí me pasaba por ser la esposa de él. Y la otra, también es cierto que hablé, ya las cosas no lo va a hacer muy largo, pero era evidente que no les importaba qué iba a hacer yo, si me iba o no me iba, etcétera, ¿no? Entonces, Ricardo sí fue muy macho, el grupo que estaba ahí también, ya no habían dejado que yo fuera diputada federal, este, y luego hablé con ellos y hablé al final con Ricardo y con Diego Fernández Ceballos, a quien quiero mucho, pero ese día fue complicado, ¿no? Me dijo, te vas a la butaca de atrás y verás como la dama que eres. Y con ese estilo pues, fuerte, yo dije, no, 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 pues yo voy a seguir. Y luego, y me respetó mucho, ¿no? Y luego Ricardo, me acuerdo como me dice que no quiere ni dejarme competir, ¿no? Y salgo de esa entrevista y le pregunto a Fausto Barajas, un amigo que me acompañó mucho en esto. Le dije, ¿por qué nos pasa eso, no? ¿Por qué es tan fácil pasar sobre las mujeres? Y me dijo, porque se puede. Y entonces ahí caí en la cuenta de tienes que seguir adelante. Y dije, claro. Y entonces si te das cuenta que tú tocas a muchas personas en la política, tienes esa oportunidad. Soy maestra tanto de preparatoria, ahorita ya también la libre. Entonces sí era importante seguir adelante. Pero sí tienes más obstáculos de lo normal, sí, porque se puede o se podía. Y luego otra cosa en la campaña me pasó muy chistoso porque todas las personas que me preguntaban que, pero el hecho de ser mujer no te afecta o, oye, pero tú siendo mujer, todas eran arriba de 50 años. Yo había ido a 22 universidades y preparatorias y nadie de los chavos me había preguntado el tema de ser mujer. Entonces me fui dando cuenta, y entonces cuando me lo empezaron a preguntar, le dije, mire qué vaciado. Entonces ya de una vez les decía viejitos, porque
Solo me las preguntan arriba de 50 años, nunca me lo preguntan chavos, pero que le voy a contestar, claro que se puede, claro que sí. Y luego me decían, oye, pero en temas de seguridad, ¿te vas a atrever? Y yo decía, pero si ven el sexenio en el que estuve y nunca me vieron flaquear y además, si algo sabía yo era del tema de seguridad, por mi vida, por mi profesión, porque había sido diputada federal y había estado en defensa, por mucho, y porque había sido diputada local y había estado en justicia, es decir, tenía yo muy claro el tema de seguridad. Y entonces me decían, pero sí se va a poder, y tú siendo mujer. Y luego en las encuestas salía que no había confianza en que una mujer fuera buena para seguridad. Sí para educación, sí para muchas otras cosas, que no estaba mal y eso lo tenemos que saber, ¿no? Donde la gente cree, pero de seguridad decían que no. Y entonces hubo medio trucos, me dijeron, deja de ser tan sonriente en las entrevistas, sé más seria para que confíe en la seguridad en ti. Y lo logramos, ¿eh? Lo logramos, pero de que la gente empezó a tener más confianza. Pero siempre me quedé pensando, pues yo no sé qué creían que iba a ser yo, si te iba a dar abrazos y no balazos o qué, ¿no? Y entonces, pero bueno, eso lo tenemos que saber, lo tenemos que saber las mujeres, que, en qué nos tienen más confianza y cómo lo vamos cambiando. Y creo que el hecho que haya más mujeres tomando decisiones, independientemente de que estemos o no de acuerdo con ellas, pues está ayudando a las mujeres y a las niñas para ver que pues ese no es un tema de si es mujer o es hombre, sino un tema de ideas, de decisiones, de políticas públicas, de valentía, pues de otras cosas y de honestidad, por supuesto. Pero Fíjate bueno, que me encanta lo que dices de los jóvenes, porque eso quiere decir que nosotras, que hemos educado a estos jóvenes, ellos han visto nuestro trabajo, nuestra valentía, nuestra lucha, ya mujeres que han logrado, como tú, el desafiar en muchos aspectos a la sociedad y al país. Bueno, yo creo que también inspiran a que estos jóvenes vean que se puede. Así que pues aquí las invitamos a que las mujeres eduquen a sus hijos, que vean que mujer o hombre puede desarrollarse exactamente igual, obviamente con diferentes tipos de liderazgo, pero que lo pueden lograr. Oye, Margarita, y no solamente los las obstáculos. maestras también y bueno, también cada mujer que dice sí, yo quiero y abre un despacho, una empresa, pues también le está inspirando a muchas otras. Claro, el ejemplo, bueno, de tu mamá, ahí lo tienes, y de Claro. nuestras mamás, y qué maravilla. Y fíjate que además de los retos que tenemos y obstáculos de nuestra vida profesional, bueno, pues también tenemos el reto de la familia. Sacar adelante a los hijos es de heroínas. Y esta parte también muchas jóvenes hoy ya dicen, yo no me voy a casar porque voy a trabajar, o la que va a trabajar tiene unas dudas horribles de qué va a hacer. Y sin embargo, la mayoría de las mujeres que han estado aquí con nosotras en estos, pues ya casi 6 años, y Ale lo puede constatar, la mayoría son también mamás y tienen una familia y han logrado llevarlo a cabo. ¿Tú cómo le has hecho? ¿Qué consejos puedes darle a quienes nos escuchan para que si quieren tener las dos cosas, que es lo que de alguna forma te complementa para sentirte plena, sí se puede? Dentro de tu experiencia, ¿cómo le has hecho y qué les aconsejas? Bueno, primero yo creo que la vida siempre es un tema de balances. Entonces, no te vas a escapar del esfuerzo que tienes que hacer en los balances de tu vida. Y eso, te cases, no te cases con hijos, tiene que ser un balance. A las mujeres se nos exige mucho ese balance, pero se nos debería exigir a todas y a todos. Y les diría, primero, también fíjense con quién se casan, la verdad. Este, pues bueno, en el fondo hay una parte machismo, que se puede o no cambiar, pero hay fondos en donde no se cambian. Entonces dices, bueno, pues, ¿qué esperabas de esto, no? Luego pongan claro desde el principio no sus prioridades, sino la defensa de la vida propia, ¿no? Yo creo que es importante. Trabajar, y tener hijos se puede. Creo que para una inmensa mayoría de mujeres es bien importante que el Estado mexicano, por decir México, ponga las condiciones para que las mujeres puedan salir a trabajar. Por eso tanto me preocupó, perdón por el tema político, pero que hayan quitado las estancias infantiles. Es una barbaridad porque tiene que ver con los balances hasta de una familia.
Y la otra, yo creo que hay todas las ventajas para hijos educados y formados por papás complementarios, papá y mamá complementarias, por mamás, que han desarrollado su propia vida. Pues eso yo creo que los educa mucho más y mejor y nos hace más humanos a todos, ¿no? Entonces, yo creo que no hay que soltarse, eh, y cuidado también con manejar eso, como manejar eso de pretexto, ¿no? Es que están mis hijos, ¿no? Bueno, a los hijos les puedes explicar mucho otras cosas, ¿no? Entonces, ellos también entenderán que es tu vocación y que es una vocación que hay que respetar y que les conviene tener una mamá feliz. Y la otra es que, pues así es la vida, que no, la familia es de hombres y de mujeres, o sea, lo deseable, pues estoy hablando nada más de una familia nuclear, pero es lo deseable y es responsabilidad de todos y de todas y de toda la familia que todos salgamos adelante. Yo sí creo que se puede, creo que con instrumentos, con menos recursos es importantísimo empujar que el Estado mexicano, que las empresas pongan las condiciones para que las mujeres salgan trabajando y creer que la vida colectiva y comunitaria solo se va a resolver por hombres es absurdo. Y, y no solo por hombres, ni solo por mujeres, sino por todos nosotros. Pero, pero yo creo que eso te hace más feliz y hace más feliz una familia y mejor un país. La otra que me parece también bien muy importante es que en la medida en que las mujeres salimos fuera de la casa, porque las mujeres que están en la casa trabajan mucho, ¿eh? Yo vi a mi mamá trabajaba y daba clases, pero se decía ama de casa y de verdad, como ella decía, y yo después de 7 días que me sigan el ritmo, los mando al hospital a cualquier hombre que diga que no trabajo. Entonces, este, para la que sale afuera de la casa a trabajar, es también muy importante para una sociedad que la mujer aporte lo que le toca aportar. Yo creo que hay deberes sociales y deberes comunitarios y en eso estamos también. Entonces, se puede, el balance no siempre es fácil, pero no lo es fácil para todos. Para todas, y creo que en la medida en que las mujeres salimos a trabajar, los hombres tuvieron que entrar a la familia y no les pasa nada y también son muy felices y si entran a la casa y tiene que ser mucho más parejo. Creo que eso ya tiene esa claridad ya las nuevas generaciones. Que lo ven. Definitivo. Coincido contigo, de que se puede, y esa autonomía, ese ejemplo que mencionas, me quieres ver feliz o atormentada y amargada porque no me pude desarrollar, y sobre todo por poder tener autonomía como mujeres, ¿no? Que sea también representante. Margarita, si yo te pidiera que me compartas tus fortalezas y tus debilidades, ¿cuáles me compartirías? De mis debilidades, que me cuesta trabajo decir que no, por ejemplo, que no puedo hacer algo. Eh, Esa es una. Y un poco el desorden, la verdad. Este, pero bueno, soy de las que dice que tengo orden en mi desorden, lo cual pues no es cierto. Pero yo de mis fortalezas, mira, de lo que amas te da fortaleza. Creo también, además, que tengo una fuerza espiritual que me ayuda muchísimo y que siempre he alimentado y que en momentos difíciles la he alimentado mucho más, la he buscado mucho más y ahí eso me ha ayudado muchísimo. Soy una mujer que cree en Dios, que tengo mucha fe, que este, soy católica y sigo además la practico y por eso respeto tanto la práctica de otras religiones y el respeto a la fuerza espiritual, que creo que es muy importante. Entonces, eso para mí sí es una enorme fortaleza que nadie me la va a quitar. Y la otra, pues aprendí a ser valiente. Y yo creo que a nuestro país solo lo vamos a sacar adelante las mujeres y los hombres valientes y aprendí a hacerlo. Desde luego, uno tiene miedo muchas veces, sí, pero lo aprendes a dominar, a ya utilizarlo para estar más alerta. Y me gusta, creo que también mi fortaleza, que me gusta estudiar, que me gusta leer, que me gusta escuchar a otros. Yo soy de las que voy a una conferencia y tomo notas. Tengo mucha experiencia, pero pues yo veo que hay gente
que ya no va, pues ya siente que no le sirve nada, en cambio es eso. Y me encanta estar con la gente. Creo que también el servicio, por lo menos en la vida política, me ha sido muy importante porque te hace poner los pies en la tierra y no quedarte ni en las letras, ni en el espíritu, sino en la vida de todos los días y mirando al prójimo y ver cómo puedes ayudar más o servir en lo pequeño y en lo grande. Pues fíjate qué padre, porque la fe te da esperanza. Y eso es Sí. lo que en muchos casos y en muchos países hace falta. Muchos jóvenes han perdido la esperanza exactamente por eso. Y yo creo que pues la esperanza siempre está. Y depende de uno porque es la fuerza interna que nos puede hacer salir adelante. Qué bonito. Y amar a México, pues lo tienes que amar. Y para amarlo hay que conocerlo, ¿eh? Como siempre, como en los seres humanos, para amar a alguien hay que conocerlo. A mí me Igual. encanta que nunca, nunca, nunca te han desinflado. Siempre has estado al pie de que te pueden decir, tornar, poner piedras en el camino. Y exactamente tu fe, tu amor, tu pasión por este país es la que te hace caminar y así te veo. ¿Tú cómo te ves en el futuro? Yo te veo igual dándole a todo lo que da. ¿Tú cómo te ves? ¿Cómo te gustaría estar como si fuera tu estrategia de dentro de una semana, un año, 10 años, 15 años? ¿Dónde te ves? Bueno, yo soy una diputada feliz, me gusta además mucho el Congreso, me encanta. Me veo en la política, soy menos de metas de cargos en particular, pero sí me veo en la política en el sentido amplio y en el sentido de servicio, y eso pues me gusta mucho. Me veo también dando clases, siempre me ha gustado dar clases, llevo más de 25 años dar clases en prepa. Estoy disfrutando mucho las de universidad, yo creo que ahí me voy a quedar un rato y eso pues me ayuda muchísimo. Em, Dar clase a los jóvenes como ver cómo construyen sus sueños, ¿no? Y cómo se va construyendo el país a través de los sueños cumplidos de mis alumnos. Y eso me encanta porque ya son muchos años, ya ha ido una generación completa. Y, y bueno, siempre México en el centro, siempre. Así empecé mi vida, creo. Y Padrísimo. vale la pena, ¿eh? México es un gran país, vale la pena, de verdad lo vale. Y muchísimo, aunque sean momentos, y lo digo, sé que para muchos momentos de mucha incertidumbre, es un gran país, vale mucho la pena. Tenemos que mirar hacia adelante, tenemos que construirlo. Yo también entré a la política en la oposición en momentos muy difíciles para la oposición y sin embargo pues vi que se puede y que hay, siempre, como les digo, siempre se siembra. Muchas veces se cosecha, pero siempre se siembra y creo que esa es una tarea humana. Qué padre, Margarita, gracias, porque sí es inspirador y ponerle los ojos a esto que amamos tanto, que es nuestro país. Nos estamos acercando al final del programa. Yo quiero aprovechar e invitar a la gente que nos escucha a que se suscriba en el canal de YouTube de Retos Femeninos TV, que le den campanita y que le pongan para que les avise y les esté recordando estos programas tan maravillosos e inspiradores como el tuyo, Margarita, que nos sigan en la plataforma de Facebook de Retos Femeninos y no hay ningún pretexto si no lo pudiste ver, lo puedes escuchar en Spotify, en el canal de Retos Femeninos. Y para cerrar el programa, Margarita, con qué frase inspiradora que te guste nos quieres compartir el día de hoy? Bueno, les diría que además no tengo una frase inspiradora nada más, sino que también por días, por semanas, por épocas, puedes también inspirarte, ¿no? Y, pero yo creo que ahorita un poco lo que comentaba Silvia, y bueno, y algo que tú misma dijiste, Ale, pues es, no perdamos la esperanza. La esperanza sí es una cualidad y una virtud bien humana, con su dosis también espiritual, pero bien humana y bien importante para darnos la mano, para caminar juntos, para saber que las cosas valen la pena, para saber que las personas, que lo cercano a nosotros vale la pena y desde luego que este gran México merece nuestro trabajo, nuestro esfuerzo, nuestra valentía. Qué padre. Y sí, la esperanza es lo que nos puede sacar a todos adelante.
Bueno, pues ha llegado el final. El próximo jueves, aquí las esperamos. Quiero agradecerle a Ale, quiero agradecerle a Margarita. Margarita, gracias por haber compartido y haber traído valor el día de hoy a esta gran comunidad de retos femeninos, donde seguramente vas a tocar muchos corazones y muchas mentes. Muchas gracias. Pero que así sea. Muchas gracias a las dos por su trabajo, por su liderazgo.